La humanidad ha sentido desde siempre la necesidad de conocer el clima, las consecuencias del clima y sus repercusiones en la vida del hombre. Los científicos actualmente están manifestando que la Tierra, el planeta Tierra, está sufriendo, soportando un cambio climático. Muchas son las causas que lo producen. Esos fenómenos, la mayoría de las veces, escapan incluso al dominio y acción del hombre, aunque el hombre también interviene en ello. Ya nos dice el Papa Francisco que tengamos cuidado con la casa común, que cuidemos la naturaleza, que es un don que Dios nos ha regalado. El problema es importante, de tal manera que se pide y se exige la intervención de todo el mundo. Por ese motivo, viendo la importancia que tiene el cambio climático hoy en la vida de la Tierra y en la vida del hombre, Huellas de Nuestro Tiempo les ofrece este tema: el cambio climático, causas y consecuencias. Hay gran inquietud en el mundo por el cambio climático. Las consecuencias son muy desastrosas. La intervención del hombre está influyendo negativamente en ese cambio. Por ese motivo, la preocupación que tenemos. El problema, el tema, va a ser expuesto hoy y desarrollado, como siempre, por un especialista. En este caso, un especialista que ha vivido en su vida profesional lo que es la atmósfera, el clima y lo que es la meteorología. Se trata de don Fernando Aranda Alonso. Yo solamente quiero destacar de él algo fundamental para nuestro tema y también para el trabajo que él va a exponer. Un especialista observador en meteorología, pero en activo. Ha estado durante 45 años como jefe del Observatorio Meteorológico de Toledo. Su experiencia es grande, tan grande que por ese motivo le hemos traído al programa, al que le damos, como siempre, la bienvenida por acudir a nuestra llamada y también por exponernos ese trabajo que poco a poco has sido tú desarrollando y plasmando en algo que nos vas a exponer hoy. Muchas gracias. Como es tus ideas, tus experiencias, que es lo que cuenta en este programa, porque el programa nació y vive manifestando y desarrollando, exponiendo, en definitiva, los trabajos, las ideas, las ocupaciones y las preocupaciones del mundo científico elaborado por nuestros protagonistas, que son los cofrades de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Así que, Fernando, bienvenido al programa. Muchas gracias. Yo hablo contigo y digo, el tema es importante. ¿Por qué es importante el tema hoy? Pues mira, el tema es importante porque la atmósfera de la Tierra es algo que nos incumbe a todo el planeta. Hay que pensar que vamos a empezar pues, con las propias palabras del Génesis. El Génesis nos dice, Bereshit bara Elohim, el Atzamani beret aras. En un principio Dios hizo el cielo y la tierra. Y Dios entregó la tierra al hombre, esto nos lo dice en el segundo párrafo de la Biblia, entregó la tierra al hombre, y la tierra es una preciosa máquina de precisión, una máquina donde la nube, la montaña, la ola, la mariposa o la flor están íntimamente relacionadas.
y están relacionadas porque están establecidas por la sabiduría infinita de Dios. Pero ¿qué ocurre? El hombre pues está causando determinadas alteraciones, especialmente en la atmósfera, debido a que pues el hombre no tiene esa mentalidad y esa sabiduría de Dios. Y mirar, uno de esos desajustes lo está provocando, como digo, en la atmósfera de nuestro planeta, donde se están produciendo importantes cambios en su química y en su física que pueden ser desastrosos para el hombre. Hay detractores que están diciendo, no, la atmósfera de la Tierra cambia, varía continuamente. Sí. Efectivamente, la Tierra, en toda la edad que tiene, la Tierra tiene 4.600 millones de años, y durante ese periodo pues ha tenido variaciones completas. La Tierra tiene el agua hace 3.800 millones de años. Y en ese periodo de la historia de la Tierra, pues ha pasado por fases frías secas, frías húmedas, cálidas secas, cálidas húmedas, es decir, en periodos que parece ser que tenían 40.000 años de espacio. Esto nos lo dijo la teoría de Milankovitch, de modo que la Tierra, cuando ha alterado su eje en algún momento o cuando su eclíptica se ha alejado más o menos, pues han producido estos periodos de cambio climático, o sea, en los periodos de apogeo o perigeo de la Tierra. Pero el cambio que actualmente estamos teniendo es un cambio radicalmente humano. Ya, pero Fernando, ¿cómo conoce el hombre de una manera más o menos científica? ¿Cómo conoce estos cambios? Pues sí, la historia climática de la Tierra se conoce perfectamente por los elementos polínicos, es decir, el polen que ha quedado fosilizado en la Tierra y que son verdaderos instrumentos meteorológicos que nos dan idea de lo que ocurrió anteriormente. Lo conocemos también por los sedimentos higroturbosos que quedan enterrados en zonas pantanales, pues son también testigos del clima que existía cuando ellos han tenido vida. Los sedimentos de los ríos, los estratos de los glaciales o la endocronología. Quizás la endocronología sea la parte más importante. Como todos sabemos, pues los árboles son verdaderos instrumentos meteorológicos. Los árboles desarrollan cada año alrededor de su punto central, desarrollan una capa, y esa capa recoge las circunstancias meteorológicas que se han desarrollado durante su vida. La presión, la temperatura, la humedad. Entonces, cuando nosotros analizamos ahora, vemos que ellos son testigos de esos elementos meteorológicos que les han dado vida en esos momentos. Pero como te decía, el actual cambio climático actualmente se está produciendo, es antropogénico, en una palabra. O sea, que es el hombre. Es el hombre el que lo está produciendo. Y la atmósfera nos está avisando con verdaderos mensajes dramáticos. Vemos que desde el año 1968 están reproduciéndose determinadas olas de calor que se suceden cada vez más constantes. Estamos viendo las tremendas sequías que desde el año 68 se han producido en la zona del Sahel. Estamos viendo las sequías en Europa. Ahora mismo somos en nuestro país testigos de una falta de precipitación. Y estamos viendo también las tremendas alteraciones que está sufriendo la corriente del Niño en el Pacífico, y esa corriente es fundamental para el clima de toda la Tierra. En el Levante hemos visto que se han producido gotas frías que han producido inundaciones. Hemos visto también el descenso de las precipitaciones. Hemos visto también que en la zona norte de la Tierra, el hemisferio norte, la temperatura media ha aumentado en 1,9 grados. Y en 0,9 grados en el hemisferio sur. Y bueno, pues esto es debido a un conjunto de factores. Ya, pero ¿qué causas? Porque habrá muchas, ¿no? Pues sí, hay varias. Has citado numerosos cambios, sí, pero cada cambio tendrá, diríamos, una producción, un origen. Y una causa, sí, efectivamente. La principal causa es el aumento del dióxido de carbono, el CO2. Otra causa también es la destrucción de la capa del ozono. Otra causa es la cada vez mayor cantidad de polvo atmosférico en suspensión que impide la entrada de la radiación solar. Otra causa son las lluvias ácidas, aunque esto es una causa ya secundaria,
debidas a los óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno que nosotros estamos lanzando por efecto de la combustión del petróleo y del carbón. Si recordamos un poco cómo es la Tierra, cómo es nuestra atmósfera, pues vemos que nuestra atmósfera está compuesta en un 79% de nitrógeno. El oxígeno forma entre el 25,95, 25,90 aproximadamente. El argón un 0,90 y luego tenemos el dióxido de carbono que forma el 0,03. Pero, es decir, Fernando, perdona, la atmósfera tiene capas, ¿no? Para sí, quien sí, pero ahora hablamos de la composición. Sí. Efectivamente, las capas hablaremos luego de ellas, pero ahora hablamos de la composición. De esa composición del dióxido de carbono, pues resulta que el único gas variable y que más influye en la atmósfera es precisamente ese, aunque su composición es solamente del 0,05. Y este gas pues se está variando por la actividad, como decíamos, la actividad del hombre. El dióxido de carbono ha tenido la característica de que lo hemos tenido siempre en la atmósfera. O sea, hay un dióxido de carbono natural, pero ahora el dañino es el dióxido de carbono que nosotros estamos aportando. El dióxido de carbono natural, pues lo vienen aportando la fotosíntesis de las plantas. Las plantas cuando te respiran, pues resulta que al recibir la luz del sol en sus hojas, automáticamente están absorbiendo el dióxido de carbono y exhalando oxígeno por el proceso de la fotosíntesis. El dióxido de carbono llega también a nuestra atmósfera a través de las erupciones volcánicas y también pues a través de las rocas ígneas, cuando se transforman en calcáreas, pues cuando se carbonatan, entonces producen también el dióxido de carbono natural. Pero a estas circunstancias le vamos a añadir el dióxido de carbono que está añadiendo el hombre. El hombre, pues a través de los transportes, aporta el 74% del dióxido de carbono. A través de las industrias, un 26%, y dentro de ese 26% está el 9%, que es lo que representa las industrias de ganadería intensiva. O sea que estamos contaminando mucho nuestra atmósfera. El hombre depende del propio hombre. Claro, por supuesto. Por supuesto. Que el hombre destruye para sí mismo, y tenemos que modificar. El hombre modifica al hombre. Este es un problema que escapa incluso a la mente, a la mentalidad, Fernando. Sí. Pero estás hablando de atmósfera. Cuando hablas de atmósfera, pues todo el mundo pensamos, mira, aquí en el estudio tenemos una atmósfera, qué cómodos estamos, qué bien estamos. Cuando salimos de paseo decimos lo mismo, oye, mira, qué bien, me encuentro bien. Pero, sin embargo, está pesando sobre nosotros una gran capa. Ya hablaremos de eso, ¿sí? Ya hablaremos de eso. Pero antes vamos a hablar de otra cosa. La atmósfera de la Tierra está tan magníficamente hecha por la sabiduría infinita de Dios que está dotada de sumideros. Unos sumideros que son capaces de ir absorbiendo ese dióxido de carbono. ¿Cuáles son esos sumideros? Pues esos sumideros son los océanos, es la lluvia y son las selvas. ¿Y cómo actúan los océanos? Pues mira, en los océanos los moluscos utilizan el dióxido de carbono que está llegando disuelto, que se disuelve en el agua del océano, lo utilizan los moluscos para hacer sus caparazones calcáreos. Fíjate, eso es muy interesante. Claro que eso es una novedad para los no científicos. Y luego, aparte, la lluvia, cuando llueve, lava el aire y absorbe también parte de ese dióxido de carbono. Y por otra parte, pues también los excrementos de las ballenas. Cada año pasan en el mar unas 200.000 toneladas de excremento de ballena. Y esos excrementos absorben en el fondo marino parte de ese dióxido de carbono que el mar ha recibido, que el océano ha recibido de la atmósfera. Luego están también las plantas. Las plantas nos están limpiando el aire permanentemente. El proceso que antes hablábamos de la fotosíntesis, de la luz solar al actuar sobre la hoja, pues está exhalando oxígeno y absorbiendo ese dióxido de carbono. Pero hay que pensar que ¿qué ocurre? Que hemos superado esa capacidad de la atmósfera, la hemos superado completamente y estamos aportando más cantidad de lo que esos sumideros naturales pueden consumir. Es decir, Fernando, haciendo un pequeño paréntesis,
para que puedas beber un poquito de agua y te relajes. Y te relajes. Lo que es natural, nosotros lo estamos alterando. Tú estás diciendo cómo se recibe el dióxido de carbono, cómo se asimila, que es necesario, ¿no? Sí, claro, que para la vida. Forma parte de la atmósfera de la Tierra. De la atmósfera. Y sin embargo lo estamos incrementando de una manera tremenda. Mira, hay que tener en cuenta que hoy en el mundo están circulando 1.500.000 millones de coches. Entonces, Asia tiene 600 millones de vehículos circulando. Nosotros en España, el último dato del año 23 es de que teníamos 33 millones de vehículos circulando. Eso es un aporte de dióxido de carbono que se está repartiendo magníficamente por toda la Tierra. Y esto lo sabemos en los observatorios, pues se mide concretamente la medida de la contaminación ambiental. Hay un observatorio en el mundo encargado de esa medida específica, que es el observatorio de Mauna Loa en Hawái. El observatorio desarrolla una curva que se llama la curva Killing, que es verdaderamente horrorosa verla, porque va aumentando, se sale ya de todo tipo de gráfico, porque el aumento es progresivo y es verdaderamente alarmante. Oye, Fernando, tú que has sido un observador y un tomador en Toledo. ¿En Toledo cómo estamos? Aunque sea saliéndonos un poco en Toledo forma parte de la atmósfera general. O sea, esto no hay localizaciones puntuales. La atmósfera era la cuestión que yo quería que nos aclararas. El 1,9 se reparte a toda la atmósfera del hemisferio norte y el 0,9 a la del cero sur. Bueno, pues, ¿cómo se produce esta contaminación del dióxido de carbono? Pues esta contaminación se produce por lo siguiente. La Tierra está siguiendo su giro en la eclíptica, pero diariamente está girando alrededor de su eje. De manera que ese giro hace que la Tierra tenga una exposición al Sol durante el día y una no exposición, una sombra, durante la noche. Pues bien, durante el día nosotros recibimos la radiación luminosa y calorífica del Sol, la recibimos en forma de onda corta. Y el dióxido de carbono es permeable a la onda corta, mientras que por la noche la Tierra, al tener la oscuridad, devuelve al espacio ese calor que ha recibido en el día. Y entonces no lo hace ya en onda corta, lo hace en onda larga. Y el dióxido de carbono no es permeable a esa onda larga. ¿Qué ocurre? Que si durante el día, por poner un ejemplo, la Tierra ha recibido, es un ejemplo, 100 calorías, cuando vuelve la noche, la Tierra devuelve 99. Es decir, se ha quedado con una. Pero al día siguiente ese ciclo se vuelve a repetir. Y esa repetición continua día tras día es lo que está produciendo el calentamiento a nuestra atmósfera. Fernando, para que también descanse tu mente, descanse tu mente, yo es que quiero darte un respiro. Es que es tan interesante y que yo es que quiero preguntarte mucho y tengo que moderarme, porque tengo que ser moderado. Y tú nos estás hablando de la atmósfera, pero quien nos ve y escucha y dice, bueno, ¿la atmósfera qué es? Pues no lo sé, donde vivimos, lo que nos rodea, pero nos tienes que hablar, si es el momento ahora y si no... hablaremos de la atmósfera. Nos tienes que hablar de la atmósfera. Pero primero vamos a hablar un poco de qué consecuencias tiene este aumento del dióxido de carbono en nuestro planeta. Mira, la primera consecuencia es un corrimiento de las zonas climáticas hacia el norte. Es decir, ahora está establecido que el clima de la Tierra pues, tiene más calor en las zonas ecuatoriales y menos en los casquetes polares. Bueno, pues lo que vamos a tener es un corrimiento hacia el norte de las altas temperaturas. Eso va a producir pues, un deshielo. Va a producir un deshielo en los casquetes polares y va a producir, lógicamente, si los casquetes polares se funden, pues va a producir un aumento del nivel del mar. Desde comienzo del siglo XX, pues se calcula que aproximadamente el mar ha aumentado entre 16 y 20 centímetros su nivel. El nivel. Y si seguimos en este nivel de calentamiento, pues al finalizar el siglo habrá aumentado unos 60 metros aproximadamente el nivel del mar.
¿Qué ocurrirá? Fernando, eso es alarmante. Pues es tan alarmante como habrá países, por ejemplo, como Egipto, China, Indonesia, Mozambique, Senegal, o países que desaparecerán por completo, como las Islas Maldivas. Es decir, el agua polar pues aumentará a un nivel tremendamente grande. ¿Qué ocurrirá también? Pues que habrá una intrusión del agua salada del mar dentro de los acuíferos terrestres, con lo cual tendremos menos agua para poder regar y menos agua para poder beber, porque el agua se salinizará. Es decir, habrá el agua también, dulce, ¿no? Se extinguirá. El agua dulce, claro, se mezclará con el agua salada. Habrá también pues, un cambio de las corrientes oceánicas. Hay que pensar que las corrientes oceánicas son un perfecto intercambio de calor en la Tierra. Para darnos una idea, un ejemplo, todos hemos visto esas inmensas nevadas que se producen en Nueva York. Bueno, pues Vigo está aproximadamente a la altura, una latitud semejante a la que está Nueva York. Y sin embargo, en Vigo no existen esas nevadas tan grandes. Eso es debido a que Vigo recibe un ramal de la corriente del Gulf Stream, que es una corriente que transporta calor. De manera que esas corrientes de transporte de calor, que forman una parte importante de nuestra atmósfera y de nuestra meteorología, cambiarían por completo. ¿Qué ocurriría también? Pues que podría haber incluso pues, una acidificación de las aguas marinas y podría haber también pues, una glaciación. Claro, parece un poco de chiste decir, bueno, si estamos calentando la Tierra, ¿cómo va a haber una glaciación? Pues eso es debido a que el agua que se fundiría o el agua que se puede fundir de los polos, pues resulta que es un agua limpia, cuyo metro cúbico, al no tener sal, pesa exactamente 127 kilos. Pero, 100 kilos. Pero el agua salada del mar pesa 127. ¿Qué ocurre? Si el mar recibe ese agua polar fundida, automáticamente el agua salada iría al fondo y el mar se quedaría cubierto por una capa completamente de agua fría que produciría esa glaciación en nuestro planeta. Bueno, casi llegamos a la mitad del programa. Yo quiero también que descanses un poco porque estás dando mucha cantidad de datos y de cuestiones. En todo este cambio, el hombre está interviniendo. Yo antes te preguntaba por la atmósfera, porque es necesaria para que continúes hablando la estructura. Pero el hombre está interviniendo, pero interviene la acción del hombre de tal manera que altera todo ese cambio. Sí, esto es lo que te estoy diciendo. Este cambio es antropológico, es debido a la acción del hombre. Y te quería decir además que en la atmósfera pues, este aumento nos va a producir tremendas olas de calor. Y esto lo estamos viendo. Sí, sí. Las olas de calor ya los estamos recibiendo. Va a producir también un incremento de los incendios forestales, cosa que también estamos viendo ya. Claro. Va a producir un incremento de los huracanes, porque estamos capacitando, dando energía a la atmósfera, y se van a alterar las corrientes aéreas atmosféricas. ¿Qué ocurre? Pues que con la alteración de las corrientes aéreas atmosféricas podemos incluso alterar el gradiente de la atmósfera. El gradiente de la atmósfera ya sabemos que es la cantidad de temperatura que el aire pierde a medida que nos vamos aumentando la altura. Bueno, pues si nosotros alteramos esa circunstancia, puede que la Tierra tenga grandes danas o grandes masas anticiclónicas que van a alterar por completo el clima de todo el planeta. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos sustituir los combustibles fósiles por otros combustibles no contaminantes, como por ejemplo las energías eólicas, las energías solares. Ese es el camino que nosotros tenemos ahora. Pero fijaros, si nosotros dejásemos ya automáticamente en este momento de lanzar dióxido de carbono a la atmósfera, tardaríamos 300 años en volver al nivel que nosotros teníamos en la época preindustrial. Fernando, llegamos a la mitad del programa. Estás haciendo una exposición muy detallada, pero preocupante. Y tan preocupante. Preocupante. Quien nos esté viendo y escuchando,
que tenemos que transmitir algo de optimismo. Yo no sé si tú vas a poder ofrecerlo, pero bien, la exposición va concienzuda, detallada, porque tenemos que hablar mucho de la atmósfera, porque la atmósfera a mí me está dejando, pues a partir de ahora tengo que mirar la atmósfera de otra manera, porque no es decir, qué bien estoy hoy, qué bien me encuentro, no, ¿cómo está la atmósfera hoy? Tendríamos que preguntarnos, ¿no? Claro, ¿Cómo claro está que la sí. atmósfera hoy? Fernando, llegamos a la mitad del programa, hacemos un pequeño descanso y vamos a seguir con esta idea en la segunda parte. Amigos, estamos en el programa Huella de nuestro tiempo, hoy hablando del cambio climático, muchas causas y las consecuencias. Dejamos unos puntos suspensivos, pero una pausa y seguimos con ustedes. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos empeñados en hablar del clima, pero ustedes también nos están entendiendo. El cambio climático que estamos recibiendo, ¿quién lo produce? Y nos estamos encontrando que es el propio hombre el que interviene en la alteración del cambio climático. Tenemos en el estudio, continúa con nosotros, don Fernando Aranda Alonso, que nos está haciendo un recorrido, lo ha apresurado porque hay que poner medios para evitar el cambio y nos está haciendo un exhaustivo relato de dónde están las causas de este cambio climático. Y yo le quiero preguntar en esta segunda parte, ¿el hombre es protagonista también o es fundamento del cambio climático? Bueno, el hombre realmente hay que pensar que es un ser que consume aire, consume oxígeno y contamina también. Mirar, un hombre activo en 24 horas absorbe medio metro cúbico de oxígeno para su respiración y exhala medio metro cúbico de dióxido de carbono. O sea que nosotros de alguna manera estamos utilizando el oxígeno y el dióxido de carbono produciéndolo. Hay que pensar que respiramos 17 veces por minuto, lo cual representa que nuestra respiración se repite 24.480 veces cada día. Y en ese proceso pues estamos, absorbiendo y contaminando la atmósfera. Pero lo más importante es el hombre con su acción. ¿Qué aberración es que el hombre esté destruyendo hoy las grandes masas forestales, porque los árboles y las plantas son nuestros grandes aliados? ¿Cómo nos ayudan las plantas? Pues antes lo hablábamos, las plantas nos ayudan con su respiración. Al recibir las hojas la luz del sol, se produce el proceso de la fotosíntesis, de modo que durante el día exhalan ese oxígeno y absorben dióxido de carbono. Ese proceso se invierte durante la noche. Pero además, las plantas están incorporando el dióxido de carbono que respiran, lo incorporan a su masa leñosa. En principio va a las ramas, pero luego queda adosado a la parte del tronco. Y ese dióxido de carbono que se ha quedado en la madera, queda ya para siempre. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros utilizamos esa madera y la quemamos, automáticamente estamos liberando el dióxido de carbono que esa planta ha retenido en su masa leñosa durante toda la vida. Luego una doblación negativa. Exactamente. Hay otro factor, por ejemplo, cuando quemamos hojas o restos de ramas, pues igualmente estamos haciendo un flaco favor a la atmósfera. Hay que pensar que cuando quemamos ese humo vegetal, esos restos, pues lo hacemos en grandes cantidades. Hay que pensar que se calcula que se queman al año 300.000 millones de toneladas de ese material.
y eso consume 400.000 millones de toneladas de oxígeno y exhala a la atmósfera 550.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. O sea que ese hecho de prender esas hojas que han caído, pues es un elemento también contaminante. Pero vamos, fundamentalmente, la mayor barbaridad que estamos haciendo es el destrozo de las selvas. Esas selvas en todo nuestro país son el pulmón de la tierra y lo estamos haciendo. Si nosotros quisiéramos verlo ya de una manera más concreta en un árbol, imaginemos un haya, un árbol, un haya grande, potente, de 115 años. Bueno, esa haya tendría unas 200.000 hojas aproximadamente expuestas a la luz del sol. Pues bien, ese haya resulta que al respirar está inhalando 9.400 litros de dióxido de carbono y a la vez está exhalando 9.400 litros de oxígeno, de modo que nos está limpiando el aire. Pero ese aire que está limpiando regenera pues unos 45.000 litros. Pero hay que pensar que eso es lo que necesitan aproximadamente 3 personas para una respiración diaria. Bueno. Eso nos da idea de esa barbaridad tan enorme que hacemos cuando deterioramos las selvas. Bien, vamos a continuar ascendiendo en la atmósfera. Y hay otro elemento fundamental que es el ozono. ¿Qué pasa con el ozono? Pues ¿Qué mira, ocurre? La capa del ozono es una capa que en los observatorios se empezó a medir en los años 60, cuando nos dimos cuenta que se estaba deteriorando, que la humanidad la estaba rompiendo. La capa del ozono es un manto que rodea toda la Tierra, que está situado a 25.000 metros de altura. Ese manto tiene la misión de que filtra la radiación ultravioleta del Sol. Dicho esto así, parece que no es importante, pero es la que nos evita, pues si en el Sol recibiéramos la radiación intensa total, pues tendríamos mucho cáncer. El cáncer aumentaría. El ozono es un gas que hay poca cantidad. Fijaros, si nosotros pusiéramos la atmósfera de la Tierra, que tú me preguntabas antes, la pusiéramos a 760 milímetros de presión, todo el ozono que hay en la Tierra ocuparía solamente una pequeña peliculita de 4 milímetros, nada más. Pero sin embargo, ese ozono a 25.000 metros de altura está disperso y es el que nos está filtrando esa radiación maligna del Sol que nos mataría. Hay que pensar que esa radiación, mejor dicho, que esa capa de ozono está formada por la propia vida. La vida en la Tierra ha tenido 3 estadios. Ha tenido un nivel químico, donde se forma con el agua, el metano, el amoníaco, se forman los primeros ácidos oxirribonucleicos que dan origen a la vida, luego un nivel celular y por fin un nivel orgánico, cuando ya las células forman los tejidos. Bueno, pues en el segundo nivel de la vida en la Tierra, que es el nivel celular, pues resulta que es cuando las células, al respirar oxígeno, exhalan en su respiración y desprenden grandes cantidades de oxígeno que sube a la alta atmósfera cuando ya la Tierra se ha saturado de óxidos. Entonces, en la capa que rodea la Tierra a 25.000 metros de altura se forma ese manto que es el que nos está filtrando la radiación solar. Luego, ¿qué misión tiene el ozono? Pues la misión de filtrarnos la radiación ultravioleta. Eso es lo que fundamentalmente nos está haciendo el manto del ozono. ¿Pero por qué interviene en el cambio climático? Pues interviene porque el ozono mantiene una temperatura permanente en la alta atmósfera y en la baja estratosfera. ¿Qué ocurriría si esa capa nosotros la deterioramos fuertemente? Pues que esos cambios se producirían con mucha mayor intensidad y la atmósfera y la climatología cambiaría por completo. Esa es fundamentalmente la razón de la influencia de la capa del ozono. ¿Y qué es lo que con qué lo estamos destruyendo? Pues hemos contribuido todos a destruir la capa del ozono. Porque esto se empezó a saber en la época de los años 60, es cuando se vio. Se destruye con los fluorocarbonados. Y va a decir, bueno, los fluorocarbonados, ¿qué es eso? Pues todos hemos utilizado fluorocarbonados. Los fluorocarbonados son los propelentes que impulsan las colonias, los sprays, los extintores o que están en nuestros frigoríficos. ¿Qué ocurre con esos gases? Pues que son magníficos.
Son gases que no son venenosos, son gases que no son inflamables, son gases que hierven a menos 40 grados y son gases que encima son baratos. Entonces, claro, por eso la industria los utiliza muchísimo. Si tú recuerdas, antiguamente cuando tú abrías un spray, dabas y parece que burbujeaba cuando salía. Sí, sí. Pues eso es debido a que el propelente, el fluorocarbonado que salía, pues resulta que estaba hirviendo efectivamente a temperatura ambiente, porque hierve a menos 40 grados. Hoy se están sustituyendo por otros gases y gracias a Dios la capa del ozono parece ser que se está deteniendo. Es decir, destruimos el ozono de esa manera, una de esas maneras. Bueno, ¿no? Fundamentalmente esos gases son los que lo destruyen. Los destruyen también pues, el gas hilarante, el que ahí tiene peor solución, porque el gas hilarante, que es el NO2O, se produce también con la destrucción del metano, también el metano lo está destruyendo, y el gas hilarante, pues en los grandes campos, cuando se echan los abonos, desprenden este gas y eso lo destruye. Hay que pensar que la capa del ozono se está también naturalmente construyendo y destruyendo. ¿Cuándo se destruye? ¿Cuándo se construye? Pues la radiación solar en determinadas zonas está aumentando el ozono. El ozono hay que pensar que son 3 átomos de oxígeno unidos. ¿Y cómo se destruye? Pues se destruye por efecto de la noche polar. Por efecto de la noche polar en las zonas polares se destruye también ese manto de ozono que es tan fundamental para la vida. Mirar, retornar a la capa del ozono que teníamos en los años 80, volveríamos a hacerlo en el año 2060, siempre que dejáramos ya de utilizar esos gases fluorocarbonados. Luego, estamos aquí con dos elementos fundamentales de destrucción. Hemos dicho en la primera parte el dióxido de carbono. Y ahora estamos hablando... La capa del ozono, porque es ese manto que protege, que envuelve nuestra Tierra. De ozono. Es decir, que estamos rodeados por una atmósfera beneficiosa en principio y que la estamos alterando. Pero hay otros elementos más, ¿no? Bueno, además del ozono... Tú me preguntabas antes por esa capa de la atmósfera. Esa capa de la atmósfera no es una capa regular que rodee la Tierra. Yo te comentaba antes que la atmósfera, la Tierra, el hemisferio, los hemisferios de la Tierra, el hemisferio norte está más contaminado que el hemisferio sur. Y eso se debe fundamentalmente a que la atmósfera no es un manto que la rodee, sino es un manto dinámico. Dentro de la atmósfera existen unas células convectivas, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Esas células convectivas están haciendo un giro permanente, de modo que el aire por convección aumenta y sube a la atmósfera. Ahí se enfría y se produce la subsidencia, de modo que las células se están girando permanentemente. En la línea ecuatorial hay una especie de frontera donde existen una célula en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur. ¿Y qué ocurre? Pues eso hace una especie de frontera y es lo que, aunque hay un intercambio del aire de uno a otro hemisferio, sin embargo, pues ese aire se mantiene retenido más en la zona norte y en la zona sur y no se mezcla con tanta facilidad. Que viven mejor los africanos. Bueno, ten en teoría, cuenta, ¿no? No, lo que ocurre mejor tanto que los europeos. No, respiran un aire más, en este momento menos caliente, y menos contaminado, debido a que ten en cuenta que el cono sur de América y toda África, que están en el hemisferio sur, pues no tienen esa cantidad de industrialización que tenemos en los países de la zona norte. Fernando, pero tenemos por un lado el dióxido de carbono, por otro el ozono. Pero hay otro elemento también. El polvo atmosférico. Es decir, con 3 elementos nos están complicando la vida. Mucho. Mira, el polvo atmosférico es otro factor importante, no de tanta influencia como es el dióxido de carbono. El polvo atmosférico está produciendo una opalescencia del aire. Nosotros aquí en el Observatorio de Toledo... Ahí lo vemos en Toledo. En las grandes ciudades, efectivamente. Bueno, pues nosotros aquí en el observatorio hemos medido la turbiedad ambiental
En el Observatorio de Toledo se ha hecho mediante procedimientos ópticos y en el Observatorio de San Pablo de los Montes mediante procedimientos gravimétricos. El polvo produce, como te decía, una extinción de la luz solar. Y lo hace de una forma curiosa. El origen del polvo es natural o es también artificial. La Tierra ha tenido siempre pues, unas emisiones de polvo grande a través de los volcanes o a través de la erosión. Eso ha sido natural. Recordemos, por ejemplo, que en la Tierra ha habido volcanes como el Canmani, el Santa Elena, el Chinchón, que han lanzado a la atmósfera cantidades ingentes. Pero sobre todo, hubo una que fue la erupción del volcán Tambora. El volcán Tambora lanzó 15 kilómetros cúbicos de polvo a la atmósfera. ¿Y qué ocurrió? Pues resulta que ese año, el año que fue concretamente el año 1816, la atmósfera de la Tierra no tuvo verano. La Tierra no tuvo verano. ¿Por qué? Porque no permitió la entrada de la radiación ultravioleta del Sol. No la permitió. Si recordáis, hay un pintor que es Turner, que pinta todos sus cuadros, los pinta pues con una calima grande, pues realmente era lo que él veía. Era lo que le estaba viendo, debido a ese polvo en suspensión atmosférico. Hubo otro volcán que fue concretamente el Pinatubo, el Krakatoa. El Krakatoa lanzó cenizas a la atmósfera que dieron 6 veces la vuelta al mundo. Y tenemos una experiencia hoy conocida por la humanidad, que es el volcán Chicxulub. El volcán no es un volcán, es el cráter Chicxulub. Cuando la Tierra recibió el impacto de ese gran aerolito que impactó con ella, hizo un cráter de 18 kilómetros que está en el Yucatán, y eso es lo que extinguió, por falta de luz solar, extinguió a los dinosaurios. O sea que fijémonos la importancia que el polvo tiene en la... Me estás dejando perplejo, Fernando. Es que la historia, esto sería para escribir, hacer un programa exclusivamente. La historia de la Tierra es muy complicada, ¿eh? Por supuesto. Parece tan bonita cuando los pintores como tú pintáis y adornáis el cuadro, y decimos, mira qué belleza tiene el cuadro. Y mira lo que ha pintado, qué paisaje, pero qué bonito. No, sin embargo, en el paisaje no aparece solamente ese pintor que ha citado el polvo atmosférico. Normalmente limpian la atmósfera. Bueno, nosotros aquí en Toledo ya te digo, lo estamos viviendo en forma del incremento de calimas. La calima es un fenómeno meteorológico que es el polvo en suspensión. Afecta mucho, por ejemplo, a las Islas Canarias, que reciben el polvo sahariano, que alguna vez nos llega a nosotros. Sí. Bueno, pero aquí en Toledo hemos incrementado, para daros una idea, en los años 40 teníamos el 4% de días de calima. Hemos llegado en los años 90 a tener el 64% de días de calima. 64%. 64%. Y eso se ha medido aquí como te digo, en nuestro observatorio. En el observatorio de aquí de Toledo, mediante procedimientos ópticos, y en San Pablo de los Montes, mediante gravimetría. En San Pablo de los Montes, teóricamente, la atmósfera estará más limpia. Sí. ¿Y hay alguna diferencia? Pero no. Yo te podría decir, mira, cuando los filtros en San Pablo de los Montes se colocan como, los filtros son como una sagrada forma aproximadamente, y a través de diariamente se hacen pasar 38 metros cúbicos de aire por ellos. Cuando al día siguiente se retiran, ahí aparece de todo, desde sal marina, restos de tejidos, restos de goma de los coches que circulan, que están flotando y que nosotros no somos conscientes, pero que están flotando en toda la atmósfera de la Tierra. Fernando, estamos muy al final del programa, pero yo quiero preguntarte cosas. Es que me surgen muchas, pero que no quiero examinarte, porque me lo estás poniendo muy difícil. Si yo fuera tu profesor, muy difícil para preguntarte. Hemos hablado de dióxido de carbono, hemos hablado de ozono, hemos hablado de polvo atmosférico. ¿Hay algo más que altere el clima? Hay algo más, concretamente las lluvias ácidas.
Las lluvias ácidas es otro fenómeno que desgraciadamente estamos produciendo por la contaminación ambiental. ¿Cómo se produce? Pues nosotros cuando cogemos un coche y le echamos el combustible, pues estamos utilizando la explosión de ese carbono como energía cinética para el movimiento del coche. Pero por el tubo de escape estamos lanzando estos gases que son nocivos para la atmósfera. Entre esos gases que nosotros lanzamos por el tubo de escape está el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. ¿Qué ocurre? El óxido de azufre y ese óxido de nitrógeno, el NO2 o el SO2, pues se quedan en la atmósfera, en la baja atmósfera, pero a medida que van subiendo, resulta que se combinan con la humedad del vapor atmosférico. Y cuando llegan a las nubes, ese SO2 se ha transformado, al recibir el agua, la humedad del agua, se transforma en SO4H2, es decir, en ácido sulfúrico, de muy baja acidez. Y lo mismo ocurre con el nitrógeno. ¿Qué ocurre? Que cuando la nube precipita la lluvia, automáticamente lo que está lloviendo es una lluvia ácida. Las lluvias ácidas es un problema transfronterizo, es decir, que los países que lo producen muchas veces no son los que lo reciben. Por ejemplo, en el caso de Europa, sabes que en Europa existe una zona que hoy ya no prácticamente, que es el Sarre. El Sarre-Brücken era una zona muy industrial entre Francia y Alemania. Sí, sí. Bueno, ahí se producía carbón y acero en grandes cantidades, pero como subproducto pues se lanzaba al espacio gran cantidad de SO2 y de NO2. Bueno, pues esos gases, como antes hablábamos, de que la atmósfera de la Tierra no es paralela, no es una manta, sino que tiene esas células convectivas. Pues en la zona del Sarre, esa zona convectiva hacía que el aire se elevase, al llegar a la alta atmósfera se trasladaba y mira por dónde decantaba, iba a caer en la zona de Suecia y Noruega. De manera que Suecia y Noruega sufrían las lluvias ácidas que se producían en el centro de Europa. Igual ocurre en América. Es decir, países que nosotros pensamos que tienen una atmósfera muy limpia, claro, mucho claro, más que nosotros. Pero por efecto de la rotación atmosférica de esas células, pues les llega este fenómeno de la contaminación. Bueno, Fernando, estamos al final del programa, pero yo quiero que tú termines este programa, si quieres, de otra manera. La ciencia ahí está, pero la ciencia es un invento del hombre. Sin embargo, yo quiero que tú nos digas la actividad, acción, el mensaje, el compromiso que tiene el Papa. Pues nuestro Papa actual, sí, que es un hombre polémico, como los grandes personajes de la historia son polémicos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Papa? Mira, el Papa ya nos lo ha avisado. Y nos avisa. Te voy a dar un aviso concretamente del Papa. El Papa, me vas a permitir que lo lea. El Papa nos decía: el cambio climático que se está produciendo por la contaminación atmosférica acarrea tremendos problemas para muchas naciones. Acentuará la desigualdad entre las personas y muchas de ellas las condenará a una pobreza cada vez más severa e irreversible. Pero hay también otro mensaje que yo quiero trasladar aquí, y que es un mensaje que se hizo hace 150 años. Hace 150 años, un piel roja, un jefe indio que se llamaba Seattle, decía en un famoso mensaje que enviaba al hombre blanco, le decía: todo lo que ocurre en la tierra ocurre a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida de la que él solamente es un hilo. Lo que haga con esa trama, a él mismo se lo está haciendo. Y ya más reciente, en 1870, Víctor Hugo decía: produce una inmensa tristeza ver cómo la naturaleza nos habla, pero cómo el género humano no la estamos escuchando. Fernando, el Papa, el jefe indio, Víctor Hugo, una trilogía que yo no le puedo poner ninguna objeción, ninguna pega. Pero en esta última parte, tu mensaje, tu opinión, tu consejo, como una persona dedicada a 45 años, gran mensaje, a observar la atmósfera, a comprobar cómo cambia, a comprobar que el clima y nuestra vida está cambiando.
tu mensaje, aunque sea muy sencillo, Pues muy sencillo, yo te pero diría, que es necesario yo te para diría, que quien nos escuche también y se pueda llevar a su mente, a su conciencia, a su vida en definitiva, porque todo esto está dependiendo de la vida del hombre, entre otros fundamentos. ¿Qué mensaje? pues mira, sería muy sencillo. Amemos nuestra naturaleza, amemos nuestra atmósfera, porque es el mayor regalo que Dios ha hecho a la humanidad. Mensaje que también nos dio el Papa con la encíclica Laudato Si, que nos hablaba de la tierra como casa común. Qué mensaje tan singular, ¿verdad? Es que es así. Y tan humano, Es que es así. diríamos, tan familiar. Claro, somos una familia de muchos millones de habitantes, gran familia. Si no se ponen de acuerdo una familia de 5, ponerse de acuerdo tantos millones es complicado, ¿verdad, Fernando? Claro que sí. Va a ser complicado. Pero el mensaje que la Tierra nos está lanzando, tenemos que escucharlo, porque si no, el futuro de la humanidad no va por buen camino. Fernando, yo te agradezco. Y sobre todo debemos conservar la obra inmensa de Dios. Pues yo te agradezco todos estos mensajes, esta exposición. La preocupación es sana, porque preocuparse quiere decir intervenir. Pues digamos a los humanos, intervengan, amigos. Y también a ustedes, amigos, yo les pido su intervención siguiéndonos todas las semanas, porque Huella de Nuestro Tiempo nos da un nuevo mensaje, les da a ustedes un nuevo mensaje. Pues aprovéchenlo. Hasta la próxima semana.